Muy buenas tardes, buenas noches en Europa. Soy Jimena Perry y les quiero dar la bienvenida a este primer evento Explorers de la Federación Internacional de Historia Pública para el año 2024. Este año queremos hacer una serie especial con invitados de América Latina sobre la derecha en América Latina y nuestras reflexiones desde la historia. Por eso tenemos hoy como invitado de honor y muy especial y pionero, digamos, en esta serie, al profesor Luis Gerardo Morales, quien va a hablar con ustedes y ha titulado su charla La perestroika y el neoliberalismo en México 2018-2024. Voy a presentar al profesor Luis Gerardo Morales, después él hará su intervención y después podremos hacer preguntas, discusión, etcétera. El profesor Morales es especialista en teoría de la historiografía, historia cultural y museología de los siglos XVIII al XX. Eh, Ha introducido en México los estudios de museología histórica, diferenciándolos de una historia lineal o del desarrollo institucional de los museos. En su trayectoria como profesor e investigador, el profesor Morales, en seminarios y conferencias, ha dialogado con diversas corrientes historiográficas, filosóficas, psicoanalíticas y sociológicas para debatir el papel estratégico que juegan en particular los museos históricos, antropológicos y de arte en la configuración de las memorias nacionales del mundo contemporáneo. Su obra ha procurado recuperar la condición epistemológica del discurso museístico desde una perspectiva reflexiva del régimen de historicidad moderno. Luis Gerardo, te queremos dar las gracias por aceptar esta invitación de Explorers y tienes la palabra. Muchas gracias, Jimena, por la invitación en el marco de esta em, iniciativa que han venido desarrollando ustedes en los estudios sobre historia pública, en los temas de la memoria, en los temas de los museos, el coleccionismo. Ahora es un tema, el que abordaremos, un tema que tiene que ver con el tiempo reciente, la historia del tiempo reciente, ¿no? Que es muy compleja porque eh, siempre los asideros de donde uno se puede sujetar, los marcos de referencia, cambian muy rápidamente de un momento a otro. Bueno, lo primero que quiero hacer es entonces explicar el título de mi disertación, que dice la pejestroika, ¿no? Y el neoliberalismo en México. Bueno, esto del neologismo, pejestroika, se basa parcialmente en el apelativo con el que se conoce comúnmente al presidente actual de México, el peje le dicen a Andrés Manuel López Obrador, y peje es la abreviatura de peje lagarto, que es un pez que se encuentra en las aguas costeras y marinas del Golfo de México y particularmente en la región de Tabasco, de donde es originario el presidente. De ahí viene el mote del peje. Y la otra parte de la palabra perestroika, pues obviamente se refiere a la perestroika emprendida por Mikhail Gorbachev, el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1985 y 1991. Entonces expliquemos un poco qué tesis encierra este título. En ruso, perestroika significa simplemente reestructuración, pero en su momento, hace ya casi 40 años, Occidente y el propio Kremlin la concibieron como una reforma económica y administrativa radical que hizo transitar el sistema socialista soviético a una economía de mercado. Todo ello se acompañó a la vez con una vertiginosa apertura hacia la democracia liberal, en donde se reconocía la propiedad privada y la libre organización de partidos políticos. Este viraje del socialismo al capitalismo produjo consecuencias inesperadas, tales como la caída del propio Gorbachev y la desintegración de la Unión Soviética. En la actualidad, en la actualidad rusa,
se le reprocha a la perestroika la desaparición del Homo Sovieticus, como lo denominó en un excelente libro la premio Nobel Svetlana Alexievich, El fin del Homo Sovieticus. Eh, eh, y con ello, pues entonces también, digamos, la implosión de la Unión Soviética. Y esta reforma del sistema económico también abrió las puertas a la implementación de la glasnost, que consistía básicamente en dar libertad a los medios de comunicación y con ello instaurar la libertad de opinión y pensamiento, algo inexistente no solo en el sistema soviético, sino en el propio imperio zarista ruso. Pero lo más importante fue el establecimiento de la competencia política y llevar a cabo elecciones abiertas, democráticas, en las que en un lapso muy breve surgieron muchas organizaciones nuevas. No solo eso, además el líder Gorbachev había ya retirado las tropas soviéticas de Afganistán después de casi una década de fracasos militares y también se había dado el lujo de recibir en Moscú al presidente Ronald Reagan. En ese momento era el adalid, uno de los adalides junto con Margaret Thatcher del neoliberalismo en el mundo occidental. Finalmente, la proclamación del autogobierno en una nueva constitución que se hizo en el año 1991, de las repúblicas soviéticas, pues provocó, eso ya fue como la puntilla, ¿no? Provocó una revuelta golpista de la vieja guardia comunista contra esas reformas, perestroika y glasnost, además del autogobierno de las repúblicas soviéticas, que fue frustrada en ese momento, impedida, esa revuelta golpista, por las fuerzas de la democracia, encabezadas por el liberal demócrata Boris Yeltsin. El 8 de diciembre de 1991, Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron el Tratado de Belavesha, que proclamó la disolución de la Unión Soviética y el establecimiento de la Comunidad de Estados Independientes. Esta pues disolución le fue finalmente notificada por vía telefónica a Gorbachev, quien pues va a renunciar en la Navidad de ese mismo año al cargo y asumirá la presidencia eh, rusa Boris Yeltsin. En conclusión, ante el brusco acceso a una economía de mercado y a una democracia liberal en un lapso de 5 años, hizo estallar una crisis que acabó con el Homo Sovieticus. Lo interesante es cómo una reforma política y económica creada desde la cúpula del poder del Kremlin produjo su propio adversario adentro del aparato de poder de la burocracia comunista. El choque de fuerzas fue adentro del sistema. Hubo una implosión y esa experiencia, a mi parecer, no se asimiló bien por la sociedad rusa y ese ya es otro tema. Entonces, si en algo se parecen la perestroika de Gorbachev y la pejestroika de López Obrador, es que la implementación de ambas produce su adversario dentro de un aparato de poder en Rusia de la élite comunista, en México de la corrupta élite patrimonialista. En el caso mexicano, entonces estamos ante una implosión similar. No de la misma forma, por supuesto. El proceso el proceso de desplome, de decaimiento del antiguo régimen autoritario mexicano ha ido de forma gradual. Es decir, desde mi punto de vista, hay un desplome
de los últimos 20 años, una caída de un régimen que se está desmoronando. Entonces, veamos diferencias notables y esto permite exaltar también reconocer las similitudes, ¿no? Como la que acabo de decir, esta crisis sistémica. Bueno, una diferencia muy importante es que el actual gobierno de México fue electo mediante la celebración de elecciones limpias en 2018, algo que es muy excepcional en el caso mexicano, y surge como un partido, el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena son sus siglas, como un partido de oposición radical al grupo de poder del PRIATO, como yo le llamo, es decir, el partido gobernante en México durante 70 años fue el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, es el PRIATO, que había hecho alianza con el conservador, aquí ya vamos entrando al tema más directamente, el conservador Partido Acción Nacional, que fue fundado en 1939. El PRI proviene de los años, finales de los años 20, 30 y 40, y el PAN de 1939. Este partido considerado es el que es considerado como la derecha tradicional, que surge en oposición al sexenio presidencial del general Lázaro Cárdenas, que gobernó México entre 1934 y 1940. El PAN surge como un partido conservador en contra del gobierno de Lázaro Cárdenas y en contra del proyecto político de la Revolución Mexicana en general. Originalmente está constituido por grupos vinculados a la Iglesia Católica. Es por eso que se le considera un partido de derecha tradicional. Pero a fines del siglo XX este partido político se actualizó, digamos, y estrechó lazos ya con una determinada élite económica y social, grupos empresariales, organizaciones, digamos, de empresarios y de comerciantes también, y de grupos de clase media que no estaban satisfechos con la manera en que se llevaba a cabo la gobernabilidad en México. Se actualizó y por lo tanto cambió de alguna forma su rostro demasiado instalado en una imagen de los años 30, 40, vinculada a los grupos católicos, inclusive falangistas. Eh, este partido alcanza el poder, la presidencia de la República, en los años 2000-2012. Vale la pena recordar que el sistema político mexicano emerge de una revolución social entre 1910 y 1917. Es contemporánea de la revolución eh, rusa, bolchevique, con un modelo presidencialista en el marco de una democracia liberal, es decir, división de poderes, laica, separación iglesia-estado, y progresista a través de una constitución específicamente que hace énfasis en la educación laica, libre, gratuita, la educación pública, en la nacionalización de los recursos naturales, minerales e hidrocarburos principalmente, y en la defensa de los derechos de las clases trabajadoras. Esa es parte de ese proyecto. Las reformas más benéficas para las clases trabajadoras y campesinas se lograron en México justo antes de la Segunda Guerra Mundial, digamos entre 1920 y 1940. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Otra diferencia es que entre 1929 y 1946, la élite dirigente crea un partido de Estado. O sea, México se va a organizar en torno a un partido dominante que primero se crea como Partido Nacional Revolucionario, después se cambia a Partido de la Revolución Mexicana y a partir de 1946, Partido de la Revolución Institucional, que hasta el día de hoy sigue llamándose de esa forma. Y
esa élite controlará la competencia política con una ideología, esto es muy interesante, liberal nacionalista y anticomunista. La era del Priato, entonces, es la de un sistema económico capitalista fuertemente controlado por el Estado, encabezado por un partido casi único durante 70 años, bajo un enfoque desarrollista, modernista, autoritario y patrimonialista. A este tutelaje del Estado sobre la sociedad mexicana, Octavio Paz lo denominó en los años 70, allá por 1978, el logro filantrópico. En general se refería al problema, hacía una reflexión del poeta sobre el mal necesario que representa el Estado en la sociedad occidental. Pero en particular, en el caso mexicano, la crítica que él hacía era de cómo este Estado se había convertido en un Estado paternalista, patrimonialista y tremendamente corrupto. Eh, la corrupción rampante de la burocracia gobernante mostraba un México moderno, entre comillas, en lo económico, pero premoderno en lo político. Y pues todo lo que fue, digamos, la historia de las represiones violentas de diversos movimientos universitarios y sociales, desde los años 40 en adelante en México, los continuos fraudes electorales, el fuerte endeudamiento externo y sucesivas crisis financieras que empobrecieron a la población, fueron poniendo gradualmente en evidencia la incapacidad de este sistema político para transitar a un modelo democrático con real equilibrio de poderes y con una libertad irrestricta de comunicación. De tal manera que entre 1929 y 2000, el sistema político mexicano giró, ¿no?, alrededor de un partido casi único, un control corporativo de sindicatos y organizaciones sociales, la incorporación del sector privado y de núcleos empresariales dentro de un aparato tolerado de interlocución con el poder presidencial y pues la celebración controlada de las elecciones desde arriba. Todo eso integró lo que Vargas Llosa también denominó hace ya más de 30 años la dictadura perfecta. México era una dictadura perfecta de América Latina. Entonces, por eso, la pregunta que yo me hice cuando eh, Jimena me invitó a colaborar con estos foros es qué significa hablar de derechas e izquierdas en México como consecuencia o en el contexto del priato y el neoliberalismo. Aquí viene un segundo argumento, siguiendo la tesis de eh, la crisis sistémica. La alternancia política del año 2000 comienza en México cuando el gobierno del partido dominante del presidente Cedillo reconocerá la victoria electoral del empresario Vicente Fox con el Partido Conservador, Partido Acción Nacional. Digamos que México ha tenido yo podría decir que prácticamente desde el último golpe de Estado que hubo en 1920, es decir, todo el transcurso del siglo XX y parte del siglo XXI, solo dos elecciones limpias, la de Vicente Fox en el año 2000 y la de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Todas las demás estuvieron controladas siempre por el aparato estatal y pues se prestaron, por supuesto, a acciones de sometimiento de la voluntad libre de la ciudadanía. Pero en su momento, esta transición, esta alternancia del año 2000 se le consideró como la transición pacífica del sistema político mexicano a la plenitud democrática. Sin embargo, tampoco ocurrió esto. ¿Por qué? Porque persistieron las prácticas corruptas y fraudulentas
la profundidad de la violencia de los cárteles del narcotráfico, esto no es nuevo, esto viene desde los años 80, se ha ido escalando. Y los muy malos resultados económicos devolvieron el poder al partido hegemónico, al PRI, en el año 2012. De tal manera que el Partido Conservador, por algunos considerado como un partido democristiano o simplemente considerado como de derechas, fue incapaz de diferenciarse del PRI, pues prácticamente actuó como un clon del antiguo régimen. Entonces, y aquí viene ya una un primer aterrizaje para abrir un poco la discusión. Para la historiografía mexicana de los últimos 50 años, el periodo que inicia el ascenso de los civiles al poder, es decir, cuando los generales se retiraron del poder con la política desarrollista y anticomunista del presidente Miguel Alemán a partir de 1946, para esa historiografía, ese ya fue un viraje a la derecha. Ese es el gran viraje a la derecha. Y que el PRI, el partido que va a gobernar en adelante, nace con ese sello. Todos los sucesivos gobiernos mexicanos aprendieron a pactar con su poderoso vecino, esa es una variable fundamental, los Estados Unidos, una especie de guerra fría encubierta por una exaltación de la mexicanidad, ¿no? Es decir, ni capitalismo, ni socialismo, sino nacionalismo mexicano. Mexicanidad, un modelo, digamos, de economía mixta, de participación entre el capital privado y el capital público. Y entonces, a partir de ese viraje a la derecha, se caracteriza porque se revirtieron también o se frenaron las muchas reformas sociales alcanzadas en el periodo de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, que es considerado por esa misma historiografía de los años 70, 90 como el gobierno de izquierda o reformista radical. Ocurre algo parecido con el gobierno de Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Asume el poder mediante un escandaloso fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas y hijo del general Cárdenas, el gobierno considerado como de izquierda, que ensaba a la oposición de izquierda. Ahí confluían socialdemócratas, trotskistas, comunistas, estalinistas, liberales radicales. Todo ese núcleo giró alrededor de la figura, del apellido, sobre todo de Cuauhtémoc Cárdenas, en contra del Priato, pero después de un escandaloso fraude se impone la voluntad del PRI. Y durante su gobierno de Salinas de Gortari se emprende un vigoroso desmantelamiento de lo que se consideraba el estado del bienestar, que era un estado eh, obeso, era un estado que controlaba la economía casi en un 80%, que es una economía petrolizada, una economía ineficiente. Pero lo hizo, este neoliberalismo de Salinas de Gortari, lo hizo sin perestroika, lo hizo sin glasnost, al contrario, lo hizo con un modelo autoritario, es decir, persistió el modelo autoritario, represivo, subordinado al capital financiero y a la geopolítica norteamericana. El logro filantrópico en el neoliberalismo de esos años 80, 90 siguió subsidiando a los medios de comunicación, a una determinada élite empresarial, cómplice, digamos, del gobierno, del establishment, e inclusive a una élite intelectual que de alguna forma validó, legitimó esto que ellos van a llamar modernización del Estado mexicano. La diferencia ahora con la perestroika es que el logro filantrópico ya solo es un logro para esos grupos de poder. Se acabaron muchos subsidios, se acabó también esta relación con una generación de esa élite intelectual que estuvo mucho tiempo controlando los medios de opinión. Y pues hay un combate frontal contra la corrupción del propio aparato burocrático
con todas estas entidades paralelas del Estado que se crearon con el neoliberalismo. Digamos, el neoliberalismo criticó al populismo anterior de México por haber creado todo un Estado paralelo, subsidiado, ineficiente, pero el neoliberalismo hizo lo mismo, el neoliberalismo, creó también sus propios aparatos para legitimar sus gobiernos. Así que tenemos un segundo, desde el punto de vista de la historia crítica, con el gobierno de Salinas, tenemos un segundo viraje a la derecha en México, que proviene de las propias filas del aparato político dominante y que se prolongó con los gobiernos democristianos. La economía ciertamente mexicana se abrió al mercado mundial casi sin regulación alguna por el proceso de desmantelamiento, lo que hizo aún más vulnerable la soberanía nacional. Aquí el tema de la soberanía es muy importante. Y esto terminó en una expresión que en algún momento algún premio Nobel de Economía norteamericano dijo, el problema de México, de su neoliberalismo, es que se convirtió en un capitalismo de amigos. Y en ese sentido, se observa desde la perspectiva contemporánea que ese periodo fue justamente el segundo viraje a la derecha desde el sistema. Conclusión para abrir un poco el debate. Por eso hablar de izquierdas y derechas en el mundo occidental, pues es una tarea estimulante para dar cuenta de los cambios habidos en la semántica, de las polaridades ideológicas configuradas a partir de las modernidades burguesa y capitalista de los siglos XIX y XX. O sea, sin duda, es una cuestión de análisis riguroso de cómo han cambiado estas semánticas. Pero quisiera recordar eh, las palabras de algunos historiadores al respecto, que nos ubican en el presente. Eric Hobsbawm, el historiador británico, muy reconocido por sus historias de la industrialización inglesa, escribió hace muchos años, hace unos 30 años, en su libro muy popular, por cierto, de historia del siglo XX, un libro dedicado a la enseñanza universitaria, decía él que la destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. Y por eso, ante la posibilidad del olvido, para Hobsbawm resultaba muy importante la supervivencia de los historiadores. Insistía en que, en lo siguiente, decía él, en su mayor parte los hombres y mujeres de este final de siglo, se refiere al siglo XX, crecen en una suerte de presente permanente, sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven. Así, vemos que también uno de los problemas que estamos enfrentando en la historia reciente de nuestros países es este ejercicio, digamos, de olvido de todos los desastres anteriores, haciéndonos ver como que hay una nueva luz y esa luz sigue llamándose modernización, progreso, prosperidad. De manera coincidente con la temporalidad de Hobsbawm del presente permanente, el historiador francés también, François Hartog, decía más o menos al mismo tiempo que Hobsbawm, allá por 1993, que el presentismo nos está colocando en una situación de crisis del régimen de historicidad moderno, porque este ha dejado de ser un relato estable, confiable, predecible. Se ha descompuesto, digamos, la relación lineal entre pasado, presente y futuro. Uno pensaría que pues, en la coyuntura actual, después de la pandemia, en la era post-COVID, las cosas tendrían que haber cambiado. Pero todo indica que no, que la crisis de este tiempo, de este régimen de historicidad moderna, se ha acentuado. Para terminar,
recientemente, en una entrevista que le hicieron al historiador eh, francés también, François Dos, en una entrevista que le hicieron, él decía que hoy por eso es todo más complicado, que la era dorada, decía, de la intelectualidad, se refería a los años 60, 70, porque hoy elegimos entre opciones más complejas y menos maniqueas que antes. Y para dos, la importancia de la supervivencia, ya no solo del historiador, él va más allá, dice, la necesidad de que sobreviva el intelectual crítico debe ajustarse también a los tiempos actuales, ¿no? Según él, lo que caracterizó a esa intelectualidad dorada, ¿no? Era una intelectualidad profética, digamos, era su creencia en un sentido de la historia, en una dirección de la historia. La historia tiene una dirección, hay una dirección correcta y hay una dirección incorrecta, hacia una sociedad más emancipada, más justa. Y se refería sobre todo a la figura a las figuras, ¿no? De Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, ¿no? Como estos intelectuales que tenían una visión total, una visión universal. Pero ya no es eso, ya no hay eso. Eso es lo que dice François II. Ya todo eso se vino abajo, ya nos quedamos desnudos, dice él, en el presente. Eh, y ahí es donde entonces vuelve toda una relación melancólica con la historia. Digamos, el futuro está muerto, hay un duelo en el futuro. Salimos del COVID y pensábamos que venía un tiempo más promisorio y nos despertamos con la invasión rusa a Ucrania y seguimos ahora con la guerra de Israel contra los palestinos. Entonces, ¿dónde está el futuro? ¿No? Hay un duelo del futuro y ese futuro, digamos, ya no es el del amanecer esplendoroso, ya es la catástrofe. Y entonces recuerda a François II, y con eso termino, que, eh, que el papel del intelectual es importante para que, para evitar que el mundo se deshaga, ¿no? Más que rehacerlo, se trata de evitar que se deshaga, recuperando estas palabras de la peste de Camus. En fin, igual pasa en México, la desaparición de estos intelectuales, estos grandes figurones de visión totalizante, Octavio Paz o Carlos Fuentes, desaparecieron hace mucho y entonces ha quedado un gran vacío y el problema de ese vacío es que precisamente surge entonces el odio al otro, ¿no? Hay una búsqueda, hay un repliegue en identidades imaginarias y eso es un terreno fértil para el resurgimiento del fascismo internacional. Muchas gracias. Luis Gerardo, muchísimas gracias. Excelente. Como siempre, todas las intervenciones que he oído de ti siempre son maravillosas. Muchas gracias. Quiero abrir el, la discusión al público. Si tienen preguntas o comentarios, si alguien no quiere hablar, las puede escribir en el chat y yo las puedo leer. Si nadie tiene, yo tengo tres preguntas para empezar. Son un poco, son de todo un poco, son dos muy básicas y otra un poco más relacionada con lo que dice al final. Me gustaría que explicaras, pensando en el público que nos va a oír después, que nos contaras más o elaboraras más sobre un poquito eso que hablaste de la dictadura perfecta, de lo que era considerado la dictadura perfecta. Después tengo otra pregunta que es también relacionada con, mencionaste que en México, pero en toda América Latina, a las derechas siempre han estado relacionadas con con la Iglesia Católica. Quisiera que nos contaras un poquito más en México cómo ha sido la Iglesia Católica ahí. Y ya para final, perdón si me estoy tomando la palabra, pueden interrumpirme en cualquier momento. Y ya al final, cuando hablaste de François Hartog y el presentismo, para las personas que estudiamos sobre memoria y nos hacemos siempre esa pregunta.
Ah, porque Hartog dice lo que tú mencionaste sobre el presentismo y entonces cómo ahorita, pensando que lo que estudiamos en cuanto al pasado, pues es bastante subjetivo desde donde se le mire y que no hay como mucho futuro hacia dónde debemos llevar los estudios de memoria. Hay mucha discusión al respecto. Hay quienes dicen que la memoria es mirar para adelante, la memoria es solamente lo que uno recuerda para mirar para adelante. Hay otros dicen que solamente es sobre el presente. Me gustaría que nos dieras un poquito como más tu opinión con respecto a eso y ya no digo nada más. La palabra la tienen otras personas. Sí, claro. Este, sí, bueno, en cuanto a dictadura perfecta, se refiere, Vargas Llosa se refería a cómo el sistema mexicano, esto lo está diciendo Vargas Llosa en los años finales de los años 80, inicio de los 90, con el sexenio de Salinas de Gortari, inicios de los 90. Entonces, eh, se refiere a cómo en México ha sobrevivido tanto una estructura política dominante de un partido casi único, pero en donde el gobierno también ha cooptado a los intelectuales. ¿Sí? Esto lo dijo de frente a Octavio Paz, lo cual causó un gran enojo. Eh, y sí, bueno, cuentan con una élite intelectual que legitima los actos del gobierno y en donde se cumplen los rituales republicanos, la formalidad legal de la democracia. Hay elecciones, elecciones que son libres, ¿no? Y siempre gana el mismo partido y siempre se imponen los mismos criterios de ese partido gobernante y la prensa, los medios de comunicación y los intelectuales no dicen nada, están cooptados, todos están a favor de ese régimen y por abajo, ¿no? Están las críticas así muy sutiles, pero el problema es que los intelectuales forman parte de la legitimidad del gobierno. Entonces es una dictadura perfecta, a eso le llaman, ¿no? Bueno, pues tenía mucho de razón, ciertamente. La estabilidad política que alcanzó México, sin golpes de Estado, se debe a ese modelo tan complejo con el cual ciertamente el papel de muchos intelectuales desde los años 40, 30, 40, ¿no? Es muy importante por cómo se fueron involucrando en tareas, por ejemplo, en los ministerios de cultura, de educación, inclusive de gobierno, ¿no? Los mismos rectores, los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante mucho tiempo emanaron de los sectores más conservadores. Eh, Era una universidad muy conservadora. Lo que pasa es que, claro, el gran triunfo de esa dictadura perfecta y su gran contradicción fue incentivar tanto la educación pública que creó también una masa de profesionistas y de intelectuales muy críticos con el régimen. Entonces, el hecho de que gobernara el PRI de esa manera, como lo hizo, como dictadura perfecta, no impidió la elaboración de discursos críticos respecto a la propia historia nacional, la historia de la revolución y sobre el propio gobierno. De hecho, en esos años, 70, 80, es cuando se escriben estas primeras historias que cuestionan los valores, digamos, disque democráticos del gobierno mexicano y se escribe la primera historiografía que considera que fue un viraje a la derecha. El PRI es un viraje a la derecha. La derecha estaba en el PRI, no estaba nada más en el Partido Conservador. Y eso está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, eso es muy importante, como el espacio crítico en el campo cultural y educativo sí ganó un terreno muy importante. Y sirvió, en cierto modo, sigue sirviendo de contrapeso a las acciones de los políticos, ¿no? Eh, y Es el que, papel de la iglesia, perdón, no, sí, perdóname, es que ese término me hizo pensar un poco en en la historiografía colombiana, yo soy colombiana, en donde en sí, muchos hay una tendencia que nos orgullece decir, es que en Colombia nunca ha habido dictaduras, pero ha habido ese mismo tipo de movimientos que tú mencionas, que siempre ganan los mismos y son los intelectuales por abajo haciendo crítica, pero siempre
Y hacia los años 80, cuando empieza a surgir figuras como Uribe y ese tipo de políticos, todo se empieza a derechizar más y pasa un poco lo mismo, pero cuando preguntan, Colombia se enorgullece de decir no hay nunca habido dictadura. Pero bueno, paréntesis ya. Perdóname la interrupción. Exacto. Sí, bueno, eso es lo igual que en México, ¿no? Es decir, la dictadura es del pasado. La dictadura fue de Porfirio Díaz Mm. entre 1877 y 1910. Después ya es la democracia, ¿no? Bueno, pues esa es la historia oficial, ¿no? El papel de la Iglesia Católica en México, bueno, es mucho más antiguo, ¿no? Porque tradicionalmente en México el enfrentamiento con la Iglesia por parte del Estado proviene del siglo XIX. A diferencia, hablando de Colombia, ¿verdad? A diferencia de Colombia, en México los liberales controlan el poder desde 1867. Y les puedo decir que nunca lo perdieron. A partir de entonces, todos los gobiernos siguientes, incluyendo la Revolución Mexicana de 1910, tienen el gen liberal y que en muchas etapas distintas fue anticlerical. Entonces, claro, la Iglesia Católica en México lo era ya desde el, digamos, el papado de Pío IX en adelante, era antimoderna, antiliberal su doctrina. Todos sabemos que era antimodernista. En Italia se publicaba una revista en 1901 que se llamaba Antimoderna, ¿no? La revista era antimoderna y era financiada por el clero católico italiano. Bueno, en México igual, en México hubo un antimodernismo y un antiliberalismo que se radicalizó a raíz de que el gobierno les expropia, ¿no?, sus bienes. Pero el problema de esta iglesia católica, de esta jerarquía eclesiástica tan beligerante, fue que se comprometió con un proyecto de intervención extranjera, ¿no? El proyecto, digamos, de Napoleón III en alianza con los Habsburgo, y al hacer eso, cavó su tumba para siempre. Digamos que eso es lo que va a justificar que cuando son expulsadas las tropas extranjeras, franco-austriacas, el triunfo de los liberales es inobjetable, tiene una legitimidad popular fuertísima y esto se va a trasladar precisamente a los museos, a la enseñanza de la historia. Y desde entonces toda la historia que se escribe en México, inclusive en el muralismo, ¿no? Los murales de Diego Rivera, los murales de Siqueiros, en esas imágenes vas a encontrar una historia, una narrativa totalmente apegada al guión del triunfo de los liberales y el anticlericalismo, ¿no? Donde siempre la Iglesia Católica es vista como corrupta, aliada a los extranjeros, conservadora, atrasada, etcétera, etcétera. O sea, no se lo acabaron, ¿no? Ese error no se lo han podido quitar de encima. Y luego, además, en el siglo XX, hace 100 años, casi 100 años, debido a que el gobierno mexicano emprendió acciones muy radicales contra el clero católico, les prohibieron todo tipo de procesiones, les pusieron hasta un censo de el número de curas que debía de haber según el tamaño de la población. Sí, el gobierno fue durísimo, digamos, muy intolerante con las manifestaciones religiosas. De tal manera que hubo una guerra civil que la Iglesia Católica emprendió con el campesinado del centro occidente de México. Hay una nueva guerra entre 1926 y 1929, la parte álgida, pero en realidad el conflicto dura casi 10 años. Conflicto abierto, con apoyo inclusive norteamericano en el tráfico de armas, que estaba temeroso de que el gobierno mexicano nacionalizara el petróleo, cosa que finalmente ocurrió. Entonces, el gobierno mexicano logró apaciguar a la Iglesia Católica, pactó con ella, pero nunca más volvió a recuperar la Iglesia Católica la influencia que había tenido en tiempos anteriores. Y todos sus bienes están nacionalizados, y todos los bienes de la Iglesia son bienes civiles y son patrimonio
son patrimonio inclusive. La ley de monumentos, pues todo lo que eran conventos y todo lo que eran inmuebles religiosos de la época colonial y del siglo XIX son bienes nacionales. Entonces realmente quedó muy debilitado desde ese punto de vista. Eso no quiere decir que bajo el régimen del Priato, además, la doble moral era la consigna. Eso no quiere decir que no hubiera tenido influencia en, en las familias, en las películas, en los medios de comunicación. Es muy interesante observar cómo la Iglesia Católica siguió teniendo influencia en los medios a través del propio gobierno. Por eso, cuando se dice derecha e izquierda en México, realmente tenemos que ubicar esa misma relación al interior del aparato de gobierno. La Liga de la Decencia, las Juventudes Católicas, toda una serie de organizaciones que crearon los, la Iglesia Católica, organizaron, por ejemplo, mítines, marchas en 1948, 1949, contra las revistas pornográficas, por ejemplo, ¿no? Eso no es de ahora, eso también ocurrió en los 40. Y reunieron toda clase de publicaciones que consideraban un atentado al pudor. Hicieron una pira y quemaron todas esas revistas en 1948, organizado por la Liga de la Decencia Mexicana. Bueno, eso ahora ya con el Internet y todo eso ya no se puede hacer, ¿no? Pero digamos que ese peso de la Iglesia Católica eh, mm, finalmente no perdió su hegemonía y no volvió a tener mayor capacidad de movilización porque tenían al PRI, ¿no? Por eso la dictadura perfecta, porque el PRI absorbió todas las tendencias, las más derechuecas, las más extremas, las más radicales, estaban adentro, ¿no? Hubo un rector de la Universidad Nacional, este, que llegó a decir que fue un error la independencia de México. Un rector de la Universidad Nacional Mexicana llegó a pronunciar un discurso de ese nivel, ¿no? Eh, los hispanistas, los indigenistas, es decir, hay como corrientes, sí, que tuvieron en un momento dado, sobre todo en el ascenso del fascismo, los 20 y 30, sí tuvieron cierta, eh, ¿cómo te diré? Pues sí, tenían voz, ¿no? Pero no tenían peso, no tenían a las masas. Las masas, el partido de masas, se lo quedó el partido dominante, el partido gobernante. Y con la guerra civil, donde el gobierno mató a muchos campesinos que gritaban Viva Cristo Rey, ¿no? Controló la situación. Realmente fue una cuestión muy fuerte, muy poderosa, ¿no? Del poder militar sobre el clero católico. Y por último, bueno, pues sí, yo creo que para picotear más sobre el tema de la memoria, yo creo que el tema del presentismo es que también hace que todo el pasado esté presente. O sea, el presentismo no es nada más simplemente lo que está en lo inmediato, sino que todo el pasado, ¿verdad? También se hace presente y por eso hay una relación melancólica con la historia, ¿no? Yo creo que más bien, por lo que comentabas de estos museos también muy activistas, museos de la memoria, todo este auge de los museos de la memoria, yo creo que la ausencia de futuro tiene por consecuencia el exceso de memoria, de conmemorianitis, ¿no? De patrimonialitis, pero me parece que porque también responde a una ausencia de futuro. Y con eso creo que el tema del presentismo pues adquiere también su relevancia, ¿no? Para entenderlo y discutirlo. Con todo esto que yo alguna vez, y que he estado, por cierto, seguido investigando, quedé en deuda de publicar algo sobre eso, con todos estos monumentos derribados, pues justamente lo que se observa son estos riesgos, ¿no? Del presentismo, el olvido, ¿no? O la ausencia de futuro, ¿no? En donde pagan las estatuas, pagan, ¿no? Las carencias o los errores del tiempo político presente, ¿no? Luis Gerardo, tienes una pregunta en el chat. La voy a leer. Muchas gracias por
por las respuestas. Saludos, maestro Luis Gerardo. ¿Qué opinión tienes de la reforma cultural de la cuarta T? Que la cuarta T, no sé qué será, perdón, mi ignorancia, ha impulsado, La cuarta. Ujú. por ejemplo, la reformulación del FONCA, el INVAR o el Fondo de Cultura Económica con argumentos de democratización o justicia simbólica en favor de las mayorías. Gracias y saludos desde Quito, Fabián. Bueno, sí, se refiere, la 4T es el discurso emergente, se llama la cuarta transformación, que es como la doctrina emergente del gobierno actual, del presidente López Obrador. O sea, en vez de decir pejestroika, eso lo digo yo, él dice cuarta transformación, ¿no? Bueno, a lo que se refiere es a una visión lineal de la historia con la que yo no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Lineal en qué sentido? La primera transformación es la independencia, la segunda, los liberales, la tercera, la revolución mexicana, y la cuarta, la de él. ¡Ah, qué novedad! ¿No? Pero bueno, es un discurso político, ¿no? O sea, hay que entenderlo de esa manera. Es la forma de tratar de deslindarse precisamente del nacionalismo revolucionario, que fue antidemocrático, del neoliberalismo o del conservadurismo de los democristianos. Pero bueno, es un discurso emergente y su política cultural está en ciernes, yo diría, ¿no? Está por empezar. Lo que ha hecho es una reforma administrativa más que otra cosa, reorganizar todo lo que era el campo cultural vinculado a museos, a becas, a educación superior, y es un proceso que, como la perestroika, ha causado también mucho rechazo porque se han acabado mucha duplicidad de recursos, de derroches y de corrupción también en nuestro medio, ¿no? De plazas que no se ocupan, aviadores, como se dice, ¿no? Gente que no trabaja donde dice que trabaja, pero cobra. Bueno, el gobierno ha hecho toda una reformulación de eso, cerrando las llaves de todos los subsidios que se malbarataba, digamos, todo ese dinero se tiraba, era un derroche. Entonces, en ese sentido ha habido una especie de reducción de gastos que ha molestado a los sectores más corporativos de la política cultural, ¿no? Sobre todo los sindicatos. Pero son corporativos, son gremialistas. En fin, eso es otro asunto. Pero yo creo que la política cultural, para responder al chat, está por verse si se logra a largo plazo, porque son proyectos de largo plazo. Eh, gracias, Luis Gerardo. Malena, tienes la palabra. Gracias, Luis Gerardo, por tu charla. Ha sido muy reveladora de muchas cosas. Siempre México es impresionante, que es tan distinto a otros lugares en muchas cosas. Pero yo quería hacerte una pregunta más, pensando lo último que decías sobre el tema del futuro, de la idea del futuro catastrófico y todo eso, y pensando más bien en una perspectiva de abrir el tiempo o de pensar en temporalidades, si quieres, y dentro de eso, cómo pensar la crisis, porque de hecho una gran parte de la labor de que hemos hecho historiadoras o historiadores es pensar crisis en el tiempo, digámoslo así. Pero ahora, en el momento en que vivimos, a veces pienso que las crisis han sido perpetuas. Entonces, también otro concepto que es interesante es cambio, ¿no? Si realmente algo cambia o no cambia, como tú mismo lo has señalado, ¿no? Que ciertas historiografías hablan de que cambió y no cambió. Entonces, a veces pienso que cuando estamos hablando de dimensiones temporales, le hace esto que podríamos como pasado, presente, futuro, o lo que esto supone. Estos dos, cambio y crisis, son como, no sé si categorías de pensamiento que a veces se desdibujan muy fácilmente. Y especialmente en la época neoliberal es como difícil sondear, porque a veces parece que vivimos en crisis constante o que hubiéramos vivido siempre en una crisis. Y eso me parece complejo a mí, ¿no? Cuando ya pensando un poco para qué la memoria y lo que tú decías, la memorialitis, también es un rasgo de esto, ¿no? Entonces, a veces la crisis, creo que pensar la crisis es como saber que mismo está en crisis. Es un poco, ¿no? No sé,
No sé si tiene un sentido eso, pero para mí ese concepto mismo de crisis puede ser como un motor para pensar distinto la historia, por ejemplo, en este caso, y peor cuando estás en la historia pública. ¿Cómo? ¿No? Sí, es que ahí yo creo que podríamos empezarlo a ver desde una perspectiva, digamos, menos, sí, menos dicotómica, ¿no? Eh, el mundo bipolar, que era el conflicto entre Estados Unidos y Unión Soviética, pues ahora es multipolar, ¿verdad? Es China también, es la India. Es decir, hay otras muchas variables, más bien. Y hay muchos matices entre el blanco y el negro, los grises, ¿verdad? Entonces, en esa grisura, yo creo que sí es muy importante no perder, es decir, no perder la posibilidad de crear nuevos horizontes de esperanza, ¿no? O nuevos horizontes de expectativa. Es que, digamos, las dos grandes utopías que nos educaron, o en las que nos educamos, la utopía de la libertad, igualdad, fraternidad de la Revolución Francesa y la utopía de la abolición del Estado y las clases sociales de la teoría marxista-leninista, pues ambas tienen caídas estrepitosas, ¿no? El fascismo, en el caso de la democracia liberal, ¿no? Condujo al fascismo y pues los nacionales, los nacionalsocialismos, los nacionalismos trajeron totalitarismos, ¿no? Expansionismos y unas crisis tremendas. Entonces creo yo que lo que más bien nos debe retar más al pensamiento de las Américas, especialmente de América Latina y del Caribe, es, es darnos cuenta que, bueno, que esos modelos de Occidente, esos modelos, grandes teorías, los grandes, como los grandes intelectuales proféticos, pues qué bueno que ya no están, ¿no? En lugar de ponernos tristes, decir, bueno, ¿y ahora para dónde? Ya se perdió el paradigma, hay un vacío, y sí lo hay, en cierto modo sí lo hay, porque ya no es el futuro, ya no está con claridad, el horizonte ya no se ve con claridad alguna. Pero tampoco podemos aceptar estos retornos del pasado, como son las invasiones de Rusia a Ucrania y luego de Israel masacrando a los palestinos. Por favor, o sea que ya volvimos a los años 60, 70, un Vietnam Reloaded, o sea, ¿qué les pasa? Entonces, ahí es donde tenemos que aprovechar esa crisis del pensamiento occidental para tratar de que no nos asalten, ¿no? Tan en descampado las teorías presentistas, en donde si no volvemos a crear monstruos como los Bolsonaros, ¿no? O los Milei, ¿no? Que es bueno, verdaderamente, dices, bueno, solito se pone en ridículo, ¿no? O sea, como el país que tiene más psicoanalistas en el mundo, Argentina, no lleva el psicoanálisis a ese señor y a todos que votaron por él. Entonces, ¿dónde quedó el psicoanálisis? Entonces, también hay que burlarnos de nosotros mismos y decir, bueno, pero ahora sí que, como dicen los argentinos, bueno, pero ¿qué te pasa, no? O sea, ¿no has entendido o qué, no? O sea, ¿de qué sirvió tanta discusión si terminas haciendo lo mismo, nada más que ahora sin dictaduras? Ahora ese es el problema. Ahora es con el voto libre, consensuado, de la ciudadanía que se impone un modelo que en otro momento, en los años 70, era motivo de una dictadura, un golpe de Estado. Entonces, creo que allí tenemos un serio problema con nuestras élites intelectuales. ¿Dónde diablos están? ¿Qué están haciendo? O volvemos a la cuestión de la memoria. Ahí también yo me hago cuestionamientos ahora, Malena, es decir, ¿y para qué tanto rollo activista si al final no estamos resolviendo el problema práctico, concreto que tenemos saliendo del museo? Hay muchísimos problemas prácticos, ¿no? Entonces, esto de la memoria también es como que estamos encapsulando y mediatizando o suspendiendo eh, la acción, ¿no? Pasar a la acción, que es un poco lo que nos está pasando en México, ¿no? Es decir, yo no me voy a poner a discutir, muchos colegas de la universidad que están en contra del proyecto actual
Y yo lo que les digo es, bueno, no vamos a discutir el idealismo de si es de izquierda o no es de izquierda el gobierno, por favor, ¿no? Esa idealización no existe, ¿no? O sea, Sartre se equivocó con el estalinismo, Michel Foucault se equivocó con Khomeini, ¿no? Apoyó a Khomeini, o sea, bueno, pues no, nadie es perfecto, ¿verdad? Ahora se dice que Camus era colonialista, finalmente, que no era tan inocente, que era un mujeriego de mierda, etcétera. Pues sí, claro, sí. Entonces, creo que el desmontaje que produce vacío hay que observarlo desde América Latina, Colombia, Ecuador, ¿no? Ahora que está todo lo que ha pasado en Ecuador, yo dije, qué bueno que Malena se fue, ¿no? Qué horror, ¿no? Con todo eso que está pasando, pues hay que decir, por un lado, pues sí, hay un vacío, pero bienvenido el caos. Venga, ¿no? Afrontémoslo, pero no nos quedemos inmovilizados. Y por eso qué bueno que hagan estos foros. Muchas ¿No? gracias. Démonos el lujo de pensar por nosotros mismos. Sí, con respecto a esa pregunta que hace Malena y oyendo tu respuesta me hacen pensar, por ejemplo, en mis estudiantes. Yo enseño historia de América Latina en Estados Unidos y este semestre he tenido la sorpresa de encontrarme con varios alumnos trompistas. Y yo que soy muy zafada al hablar, he tenido que controlarme porque no puedo. Entonces, ha sido todo un ejercicio de autocontrol, pero también de decirles que no, pues, no se puede ser trompista. Es, de alguna manera hay que decir eso. Lo mismo a los que apoyan a Milei, a los que apoyan a Bolsonaro, a los que siguen diciendo que las dictaduras fueron la mejor época de América Latina. Eso es muy complicado porque también entran ahí, digamos, posiciones personales, si ustedes quieren pasionales, que también pueden llevar a problemas. Como me ha pasado a mí en mi caso, que en las universidades me han dicho, no puede decir lo que piensa así. Entonces, bueno, está bien. María José, sigue. Perdón. Muchas gracias, Luis Gerardo, por tu presentación súper interesante y muy actual, como dices, me hizo pensar en mi país, el Ecuador. Y justamente lo que hablas sobre las crisis intelectuales, ¿cómo consideras tú a las personas o a los científicos que no se han quedado en sus países y que justamente están, tú preguntas, ¿y qué pasa con las personas que no están o que tienen que producir ciencia, han migrado? ¿Qué pasa? Porque yo estoy en Francia. ¿Qué pasa con justamente con nuestra legitimidad para hablar de nuestros países estando desde afuera? Pienso que esa es una de las reflexiones que escucho varias veces y que también me lo pongo yo personalmente, como yo no estoy ahorita en el Ecuador, sigo trabajando, pero a la vez siento que por no estar ahí se me quita y me siento de cierta forma en desventaja o con una ausencia de esa experiencia de la cual tú estabas hablando y también de lo que llamas el presentismo, que creo que se lo puede también llevar a algo también como sensorial o solo de presencia. Y esta tarde, ¿conoces a Suleiman Bashir Dian? Les voy a escribir porque lo estoy pronunciando muy mal. Escuché una charla de él justamente que hablaba del universalismo, pero de una manera transversal, que me pareció una alternativa muy interesante. Por supuesto, él es un científico que habla desde el sur y que ahora trabaja en Colombia. Y algo que él lo recalcó es que dijo, yo me quedé trabajando 20 años no me acuerdo su universidad, me quedé 20 años trabajando en África para luego permitirme, después de haber formado diferentes universitarios y profesores, para poder luego yo autorizarme e ir a trabajar en Estados Unidos, como que poder ir al norte. Él hizo sus estudios me parece, en la Escuela Normal Superior de París. Entonces, también es el hecho de que cuánto también nos podemos limitar y hasta dónde llega nuestra legitimidad también como voces externas de lo que se está produciendo actualmente. Y cuando tú dices, tenemos que observar lo que está pasando para también reflexionar sobre estas crisis intelectuales. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias, gracias, Jimena, así de Senegal. Es que lo acabo de buscar.
Ok. Y Gracias. de Senegal, ok. No, yo no había oído hablar de él. Bueno, yo creo que es inevitable la diáspora, ¿no? Hace ya décadas que nuestros países expulsan a sus cuerpos o grupos profesionales, intelectuales más capaces. Eso es inevitable. Y lo veo desde México también, a donde nos han llegado muchísimos eh, paisanos, ¿no? De Sudamérica y de Centroamérica. Eso viene dándose desde hace varias décadas y eso también ha enriquecido mucho nuestra cultura, México. La diáspora que tenemos ahora es distinta, no es solo ya de intelectuales, es de gente muy pobre. O sea, los problemas migratorios que estamos viviendo en la frontera sur en México con Centroamérica, con Guatemala, y la frontera con Estados Unidos, estamos hablando de que en este momento tenemos 50,000, una población de 50,000 haitianos en la frontera y el sureste de México. Y bueno, hasta de la India llegan a México para pasar a Estados Unidos. México se convirtió en un puente de pobreza brutal, fenomenal. O sea, está bien complicado el asunto. En un momento en donde el trumpismo, ¿verdad? Se ha convertido en una forma de rechazo muy beligerante contra toda migración, de la cual ellos hacen un gran negocio y viven de esa migración desde hace décadas. Entonces, pues sí, igual que en Europa, ¿no? Está pasando con los emigrantes de los países árabes o que están en guerras civiles, los ucranianos, simplemente. Entonces, hay también esas migraciones y son inevitables. Y yo creo que en el caso de los grupos intelectuales y profesionales es inevitable que eso ocurra. Pero lo importante es que en algún momento pueda haber una devolución, ¿no? Un reciclaje. Ojalá, ¿no? Pero eso no depende de uno, de ustedes o de ti, ¿no? Un poder retornar y devolver lo aprendido en otros lugares, ¿no? Profesionalmente hablando, porque también tiene que ver con condiciones personales, existenciales, económicas, y es inevitable la expulsión. Uno busca un mejor horizonte, sin duda, y hay todo el derecho de hacerlo. Pero eso no te impide, creo yo, ni te desautoriza a reflexionar sobre tu condición, ¿no? Histórica, sobre tu país en este caso, o sobre América Latina. Yo creo que eso no es una limitante, ¿no? Y al contrario, pues hay que aprovechar también lo mejor que te da ese especie de refugio intelectual que tienes en otro país, como Francia, para poder hacer una reflexión todavía mucho más bilateral, más compleja, ¿no? Que muchas veces los europeos no tienen, ¿no? Los europeos escriben desde Europa y piensan América Latina como les da la gana. Entonces yo creo que nosotros aquí tenemos una doble ventaja. Tenemos mucho más clara la historia de esos países que ellos mismos. Y la historia, nuestras historias, ni siquiera las conocen, ¿no? Solo excepcionalmente. Entonces también ahí creo que la reflexividad desde nuestro occidente latinoamericano, sin duda, sigue siendo muy importante. Estés donde estés. Para eso no hay un lugar fijo. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario último, alguna pregunta, alguna reflexión? Ya para cerrar, María José, hay un libro que se llama en inglés Provincializing Europe. Es que no me acuerdo del autor, es uno de los subalternos que Sí, tiene, es Chakrabarti, ¿no? sí, él Sí, tiene en uno de sus Sí, capítulos esa misma reflexión, que él dice que él tuvo que exacto. irse para Europa o Estados Unidos a hablar de su país y que eso a él le parecía en ese momento inconcebible, pero que después entendió que no, que sí, que es muy válido por las mismas razones que está diciendo Luis Gerardo, que me parece que es que nosotros que los que nos fuimos de nuestros países, yo creo que siempre pensamos en eso.
Siempre, siempre, Claro. siempre, siempre, siempre estamos pensando en eso de alguna u otra forma y por lo menos yo o muchos de mis colegas que estamos aquí en Estados Unidos, siempre hay una conexión, siempre hay algo a lo que volvemos, lo que pensamos, etcétera. Bueno, eso ya para finalizar, si nadie tiene, Luis Gerardo, ¿tú quieres hacer un comentario último o tienes algo más que No, decir? ¿Sí? Bueno, no, no. entonces solo me queda darles las gracias. Los quiero, les avisaré con tiempo cuando sea el próximo de estos foros que será en marzo sobre Argentina con la profesora Lucía Abatista y también les haré llegar por redes sociales la programación de Explorers sobre ya temas, digamos, mucho más específicos de historia pública. Luis Gerardo, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Para nosotros ha sido un honor de verdad contar con esta charla. Muchas gracias a ustedes, a ti, Jimena, Malena, por escuchar estas palabras y estaremos en contacto. Me interesa mucho también escuchar a la colega argentina, por supuesto.